el estudio de la Biblia que hemos seguido llevando a través de estos pequeños videos. Iniciamos un estudio que titulamos La Biblia y vimos primeramente el porqué, el nombre, en qué debe ser aplicado solamente. Luego vimos el segundo punto, que fue la composición de la Biblia. Y hoy vamos a iniciar con el tercer punto de todo el estudio de la Biblia, que es el contenido de la Biblia. Nos vamos a ir dando cuenta a través de todo este tipo de estudios cuál es el contenido principal de la palabra de Dios. El contenido de la Biblia es el punto número 3 y el tema principal de la Biblia es el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal de la Biblia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es el tema principal. Obviamente en el Antiguo Testamento tenemos que aplicar los tipos de lo que luego fue Jesús. Pero está claramente que nos habla siempre de Jesucristo. Vamos a ver los tipos, su obra, su salvación, la salvación. No podemos hablar de que la Biblia nos habla de la salvación, aunque sí lo dice, pero tenemos que hablar del autor de la salvación, y ese autor de la salvación es el Señor Jesucristo. Por ello, el tema principal de la Biblia es el Señor Jesús. Y dice ahí en el Evangelio de Juan, para que veamos cómo toda la Biblia habla del Señor Jesucristo, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las Escrituras hablan de Jesús, de los tipos de Jesús del Antiguo Testamento, de las analogías, de la obra de Jesús y obviamente de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio de Lucas, vimos ahí Juan como toda la Escritura habla de Jesucristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Por ello vamos a ver dónde nos dice la Escritura que Jesús en el Antiguo Testamento, la Biblia habla de él. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice la palabra de Dios después de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es claro que esto pertenece al Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, era una manera de cómo tenían acomodado los judíos todas las escrituras que para nosotros pertenecen al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Pero en estas tres secciones comprenden todo lo que hemos estado estudiando, porque profetas habla de profetas mayores y profetas menores, no hace distinción aquí. Y en lo que era la ley de Moisés, tenían acomodados también los libros de historia, que para nosotros son libros de historia. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. Por ello, primero vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo habla de Jesús. Y empezamos con Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia nos menciona a Jesús como creador. Dice Génesis 1:1. Vamos a ver nada más libros de ley en otro video, los libros de historia, así para no hacerlo tan extenso. Y solamente vamos a utilizar algunos pasajes de lo mucho que nos habla la Biblia. Ahorita unos pasajes para hacerlo más resumido, pero que quede bien entendido que toda la Biblia, el tema principal es el Señor Jesucristo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, Dios que estaba ahí es el Señor Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si checamos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Esto corrobora que Génesis 1:1, ahí estaba el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo como creador de todas las cosas. Hay otros pasajes en Colosenses capítulo 1, versículo 16, pero solamente vamos a utilizar algunos para no hacerlo muy extenso, porque luego en la obra, más adelante en el estudio vamos a ver más pasajes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, pues, Moisés habla de Jesús como creador. También Moisés habla de Jesús como libertador. Dice Éxodo capítulo 12, versículo
51, Éxodo 12, 51, dice la escritura así: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dice la Biblia, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel, cuando Dios liberó o libertó al pueblo que estaba cautivo, a su pueblo que estaba cautivo en lo que era Egipto. Y comparado con lo que dice Judas, comparado con lo que dice el apóstol en la carta de Judas, que no es apóstol, en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, en el versículo 5, dice la Biblia: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, y luego Pablo dice en la carta a los Corintios, que para nosotros hay un solo Dios, un solo Padre y un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Quien liberó al pueblo de Egipto fue el Señor Jesucristo, lo escribe Moisés. Por eso dice: se cumplió todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y está todo escrito, se está cumpliendo y se ha cumplido todo lo que se escribió acerca de Jesús. Jesús como creador, Jesús como libertador, Jesús también como una ofrenda para llegar a Dios. En el libro de Levítico, que es el libro que nos habla de las ofrendas dirigidas, efectuadas solamente por el sumo sacerdote, y Hebreo nos dice que el único sumo sacerdote es Jesucristo. Es decir, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento le dio cumplimiento a Jesucristo, porque todo se escribió para ello precisamente, para que supiésemos lo que iba a hacer Jesús. En Levítico capítulo 1, versículo del 2 al 9, nos habla de las diferentes ofrendas que se tenía que hacer para poder acceder a Dios, para estar con Dios, para estar en paz con Dios, para recibir la gracia de Dios, para estar delante de la presencia de Dios. Se tenía que hacer un sinfín de ofrendas que por diversos pecados. Cuando la Escritura nos dice que Jesucristo hizo una ofrenda, él mismo, una vez, un sacrificio una vez y para siempre. Es decir, todas las ofrendas, todos los holocaustos, todo lo que se tenía que hacer, en el que nos dice el libro de Levítico, para llegar a Dios, Jesucristo lo cumplió. Eso lo podemos analizar claramente, y con ello vemos que todo lo que se escribió fue para que se ensalzara más lo que es el Señor Jesucristo, para que veamos más lo que realmente es, para que veamos claramente lo que significa Jesucristo. Jesucristo cumplió con todas las ofrendas, por eso dice en Mateo: no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y él la cumplió con su sacrificio, cumplió la ley sacrificial, la ley de los sacrificios la cumplió Jesucristo, con haberse ofrecido una vez y para siempre, como un cordero sin mancha, un cordero que Dios aceptó como sacrificio para el perdón de pecados, y con ello su sangre es tan viva y eficaz que sigue limpiándonos de toda maldad. Dice Levítico capítulo 1, versículo del 2 al 9, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que hará encima del altar. Y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Eso solamente es una ofrenda, pero vemos cómo hay diferentes tipos de ofrenda: la ofrenda mecida, la ofrenda por oblación, el holocausto, la expiación. Y todo esto lo cumplió el Señor Jesucristo, cuando dice allá en la carta a los Hebreos, capítulo 9, para que veamos realmente lo que significa Jesús, lo que es Jesús.
para poder acceder a Dios en el antiguo pacto se tenía que hacer un sinfín de ofrendas, de tanto de holocausto, expiación, de la mecida, la harina, eran muchos las ofrendas que se tenía que hacer para acceder a Dios. De ahí que ya no estamos en ese antiguo pacto, porque si estuviésemos en el antiguo pacto tendríamos que hacer todo esto y tendríamos que ir al tabernáculo. Ya no hay tabernáculo. Bueno, luego se edificó el templo. Bueno, se tendría alguien que quiera llegar a Dios a través de la ley del Antiguo Testamento, tiene que ir a ofrecer todo esto, tiene que ir a ofrecer todas las ofrendas que vienen en el libro de Levítico en el templo. Y hasta donde yo sé ya no hay templo donde poder hacer este tipo de sacrificios. Y también tenía que haber un sacerdote y un sumo sacerdote. Y tenían que ser de la tribu de Leví. Y ya se ha perdido mucho dentro del judaísmo racial, en su centro del judaísmo. Tal vez ya muchos no saben a qué tribu pertenecen o pertenecieron. Es por eso que se ha perdido. Ya no se puede acceder a Dios a través del antiguo pacto, a través del Antiguo Testamento, a través de este tipo de ofrendas. Jesucristo vino, la cumplió y solamente para acceder a Dios, dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para acceder a Dios solamente necesitamos el sacrificio de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, por las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Quitar el medio el pecado de aquellos que lleguemos a Jesús. No, tampoco seamos así que pensemos de, bueno, ya no hay pecado, ya lo quitó Jesucristo. Sí, lo quitó Jesucristo a cada quien. Si uno llega y es rociado con la sangre preciosa de Jesús, si no, el pecado sigue todavía ahí vivo en cada persona, en cada ser humano. Y con esto vemos cómo todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se refería a Jesucristo, a lo que Él venía a hacer, a la obra de Jesús. Y con ello debemos agradecerle más todavía al Señor Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque ese sacrificio de su Jesucristo sin mancha, como cordero sin mancha, obediente, fiel en todos los sentidos, fue lo suficientemente para darnos la oportunidad de acercarnos a Él. Por eso dice Hebreos, acerquémonos con confianza hacia el trono de su gloria para alcanzar misericordia en el momento oportuno. Porque podemos acercarnos claramente por el sacrificio de Jesús, no por nuestros méritos. También en la ley de Moisés nos habla de Jesucristo como la roca de salvación, o como la roca que sustenta y da vida a todo el ser humano. Dice ahí en el libro de Números, capítulo 20, versículo 9 en adelante, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Bueno, esa peña de que se refiere el libro de Números, también en Éxodo 17 lo encontramos. Esa peña, nos dice la Escritura, que esa era la roca que da vida, y esa roca es el Señor Jesús. Cuando vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando tenían sed, le hablaban a la roca, y la roca les daba agua, y con ello les podían tener vida. Ahora, para tener vida y vida en abundancia necesitamos esa roca espiritual que es el Señor Jesucristo. Ha sido lo mismo a través de los años, en diferente época, diferente ambiente, diferente cultura, pero Jesucristo ha sido el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es la roca de la salvación, es la roca que da vida. Dice que si uno cree en Él, por dentro de nosotros correrán ríos de agua viva, o sea, tendremos vida, aunque ahí el enfoque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da vida, es quien nos va a dar vida eterna. Y de esto es lo que menciona también el libro del Antiguo Testamento. También Moisés habló de Jesucristo como un profeta, había anunciado como un profeta,
Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirés, a él vas a oír. A ese profeta que va a levantar Dios, a él vas a oír. Y luego el Señor Jesucristo nos dice que él es el profeta del que habló Moisés. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46 y versículo 47. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Moisés escribió sin darse cuenta, tal vez, o sin conocer mucho de lo que es el Señor Jesucristo. Y eso solamente son rasgos de lo que viene en la Escritura. En el libro de Génesis encontramos la primera profecía de Jesucristo, cuando dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza. Obviamente esa profecía la cumplió el Señor Jesucristo cuando aplastó la cabeza de la serpiente antigua, que es llamada Satanás. Hay mucho en el Antiguo Testamento que nos habla de Jesús. Solamente estamos sacando algunos extractos de lo que menciona la Escritura para que nos demos cuenta, que veamos que el tema principal de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es Jesucristo. Los tipos, su obra, su salvación, todo lo que Él vino a hacer para nosotros, que tuviésemos oportunidad de entrar al reino de los cielos y tener vida eterna. Y esto vamos a continuar hablando del contenido de la Biblia en los subsecuentes videos que estaremos realizando, para seguir estudiando la Biblia, para darnos cuenta cuál es el contenido de la Escritura, y con ello nos vamos a dar cuenta que el contenido es Jesucristo, su obra, la salvación que viene solamente por Jesús. Nadie puede ofrecer la salvación, nadie puede ser salvo, el ser humano, solamente Jesús. Y se venía preparando todo desde el Antiguo Testamento para el momento cumbre de ese momento maravilloso donde Jesús era crucificado, maravilloso para nosotros porque nos da la oportunidad, pero obviamente de sufrimiento para Él. Pero con gozo vino a padecer para darnos salvación y vida eterna. Dios les bendiga.